Esto es un pequeño tutorial para usar el Coin Control en el wallet y así poder mejorar la forma en que se hace post. Bueno, cuando lo explique ya verán porque es un poco difícil decirlo traducir todas esas palabras del inglés al español, ¿no? Uno se las aprende en inglés. Entonces, vamos a opciones y aquí en opciones, en interfaz, le damos al cuadradito este que tiene mostrar moneda y con control. Vamos a aplicar y aceptar. Entonces, si se fijan, yo tengo aquí 10 direcciones, 10 wallets, ¿no? de Bitradio. Entonces, cuando voy a enviar, que sería esta parte, me sale, como ven, esto que aquí sale llamado como característica de Coin Control, que lo que sale ahí cuando le das clic a entrada es las direcciones donde tú tienes moneda y la cantidad de transacciones que se han hecho de esas direcciones. Como pueden ver, la primera tiene una, la segunda una, esta tiene 2, esta tiene 1 y esta tiene 9. Lo mejor es que tengan una, ¿no? Como esta Stacking 3, Stacking 7 y Stacking 2. El problema es que cuando uno crea un block en post, se crea una transacción, entonces el wallet, en vez de tener una sola entrada, va a empezar a tener dos. Entonces va a ser un wallet dividido. En vez de tener, por ejemplo, tiene 266, tendría, no sé, 130, 136. Y sería más difícil para ese wallet crear el post, ¿no? Es decir, el block de post. La idea con esto entonces sería unificar esas transacciones. ¿Cómo se puede hacer esto? Por ejemplo, aquí, como ven, están todas. De oír la radio, yo marco la pleca del wallet completo, así recojo todas las transacciones y le doy OK. ¿Y a dónde quiero enviar esto? A Stacking 1, por ejemplo, que está sin usar. Se voy, clic derecho, copiar dirección de Stacking 1, vuelvo a Send, pego la dirección y aquí donde dice después de tasas, es decir, aquí como ven dice la cantidad de transacciones, la cantidad de moneda, lo que me van a cobrar y lo que va a quedar al final después de cobrarme. Le doy clic derecho y me dice, como ven, un cartel que dice copiar después de aplicar donación. Le doy clic a ese cartel y aquí le doy pegar. Le damos a enviar. Me sale desbloquear monedero para enviar. Todo, transacción, fee, exacto, yes o sí. Y me dice que la transacción, que se va a cobrar fee por la transacción. Le digo que sí. Y se envió. Ahora hay que esperar un poco a que la transacción pase a través de los nodos y en cuanto pase, esperemos un momento, a ver, porque en cuanto pase, cuando vayamos a enviar, podremos ver que la dirección, el wallet de Stacking 1 tiene la misma cantidad de monedas que enviamos en una sola transacción. Y eso es lo que hay que lograr con esto, lo que se trata de lograr con esta, usando este Coin Control, como se llama en inglés, o control de la moneda. Lograr que en cada wallet haya una sola transacción, es decir, reagrupar las monedas para poder hacer un buen post y, bueno, para poder tener más posibilidad de lograr el post, ¿no? Es la idea. Ahí ya entró, como pueden ver, aquí está. Se ha transferido a través de 5 nodos, pero me imagino que ya aquí, ahí está.
Stacking 1. Como pueden ver, una sola y está todo bien. Y eso es todo.